¿Cómo ves, Roberto Gil? Gusto en saludarte. Buen día, Roberto. Roberto, buen día. Buen día, querido Ciro. Buen día, Manuel. ¿Cómo ves las cosas? Bueno, creo que el presidente está claramente en una ofensiva política después de semanas muy malas en términos de la explicación del evento, de la nota periodística, de la investigación que se difundió en los medios de comunicación. Creo que el presidente se siente más cómodo defendiendo que no existe un conflicto de interés con una empresa petrolera y está abordando sobre esos elementos. Si la señora tiene dinero, si el hijo tenía un empleo, si la renta del inmueble fue correctamente contratada, en fin. Yo creo, sin embargo, Ciro, que esa ofensiva pudiera tener otra explicación, que el presidente prefiere jugar en ese terreno sobre si existe o no un incumplimiento a la ley, que jugar en el terreno que creo le parece mucho más adverso, que es esta idea que el presidente ha sembrado de que el camino a la felicidad, el camino a la plenitud, es el camino de la austeridad, de la sobriedad franciscana, del desapego a cualquier posesión o cualquier riqueza. Creo que si algo se rompió en esta coyuntura fue esa consistencia del presidente de que su estilo de vida se asociaba o se correspondía con la prédica política, ¿no? Y lo que vimos es una imagen en la que pues uno de sus hijos pues no tiene un par de zapatos, un solo par de zapatos, o vive en ese ascetismo que el presidente cree que es una manera correcta de sobrellevar la vida. Creo que ese va a ser, desde mi punto de vista, el fantasma que lo va a acompañar de aquí en adelante. Más allá de si el conflicto de interés se explica, más allá de si hay una investigación profesional por parte de los Estados Unidos, de la empresa, de la Fiscalía General de la República, y se exonera que no hubo un conflicto de interés entendido en cuanto a un intercambio indebido entre una empresa contratista de Pemex y el beneficio que recibió su familia. Creo que lo que sí va a perdurar es para muchos la imagen de que esta condena moral del presidente a cualquier forma de riqueza, pues está claramente contradicha en la forma en la que uno de sus hijos vive en Estados Unidos. Es decir, yo recuerdo, bueno, lo recordarán ustedes, aquella frase del presidente de un par de zapatos basta. ¿Para qué tener muchos vehículos? ¿Para qué aspirar a riquezas y a posesiones si la pobreza tiene esta virtud o representa esta virtud moral? Yo creo ahí, Ciro, que este va a ser un elemento que quizá rompa un pegamento de consistencia ética que fue muy eficaz para el presidente para conectar con las grandes mayorías. El líder social que durante más de 30 años no había tenido, no había sido exhibido en forma alguna de posesión o de riqueza, de repente siendo presidente de la República, en su entorno más cercano, aparece una casa que puede ser chocante para la gran mayoría de los mexicanos que votaron por él. Por eso creo que en términos de estrategia política comunicacional me parece muy razonable lo que está haciendo el presidente. ¿Por qué? Bombardeemos la existencia del conflicto o no de interés. Traigan las investigaciones, digan que Baker Hughes ya explicó, saquen los contratos, y a mí me parece que eso pudiera ser exitoso en términos de crear una percepción de que no hay nada indebido. La pregunta es si en el saldo de esta coyuntura el presidente cargará con un balance negativo sobre esta contradicción, por decirlo menos, en términos de lo que su prédica política clama, y por el otro lado la manera en la que realmente el estilo de vida de su familia puede corresponderse con esa narrativa, ¿no? Sí. Bueno. Y todo con el mismo discurso, Roberto. Todo con el mismo discurso. No hay ninguna novedad. Es una conspiración de las fuerzas corruptoras en contra de nosotros, los representantes del pueblo bueno. Desde luego, cualquier trabajo informativo, periodístico, cualquier investigación en su contra, no en su contra, sobre cosas dudosas sobre él, su familia, los suyos, es una conspiración de los corruptos. Y así estamos en el cuarto año de gobierno, y por lo visto así va a terminar esta administración. No se habrán modificado en nada las cosas, no se habrá modificado en nada el discurso.
En el manual de estrategia política creo que la primera regla es de este tipo de estrategias, insisto, es pues divide el mundo entre buenos y malos. Yo soy el bueno. Y esta coyuntura o este episodio o esto que sucede es la expresión de que existen esos dos bandos. Tan existen buenos y malos y tan los malos quieren acabar con los buenos que por eso surgen este tipo de investigaciones periodísticas, este tipo de críticas, este tipo de afirmaciones, este tipo de debates alrededor y es muy eficaz, es muy persuasivo, y no solamente en México, y en otros países del mundo donde se ha intentado esta estrategia de polarización como una vía de movilizar a unas partes de la sociedad de un lado al otro. Claro, oiga, me atacan a mí, ¿por qué? Me atacan porque yo sí represento al pueblo obrero. Ahí están pues yo ya no estaría tan seguro de eso, Roberto. Por supuesto que lo usan como discurso, pero ¿cuál es el común denominador del gobierno de Turquía o del gobierno de Rusia o del gobierno de Venezuela? No quiero meter en esto al gobierno mexicano. Sí, es ese discurso polarizador, pero es el control brutal de las instituciones, ¿no? Polariza. Y es el terror desde el Estado y la capacidad del Estado de imponer el terror. Eso es. Entonces, que además la opinión pública está polarizada, pues ¿qué más da que esté polarizada? Si yo tengo al ejército, si yo tengo a la justicia, entre comillas, si yo tengo la capacidad de ir sobre quien yo decida y hacerlo pedazos. Y además tengo un discurso de que ellos son los malos. Ese es el tema. Polariza, creo yo. Polariza, sí. Encarna a uno de los bandos, el bando del bien, y luego justifica la utilización de todos los instrumentos a tu alcance para hacer que prevalezca el bien. Durante 25 años, como en Rusia, o no sé cuántos lleva el señor Putin, o en Turquía, o en todos esos países. Polonia. A ver, vamos a regresar a ese tema, ¿no? Vamos a regresar a ese tema. Y hay varios más con Roberto Gil. Ayer estuvo aquí, no sé si escuchaste a tu abogado, sí, a Javier Suart, confirmando lo que nos dijiste hace 3 semanas, que ibas a presentar una denuncia en contra de Santiago Nieto, el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Te pediríamos también una breve reflexión sobre esto, aunque ayer tu abogado nos dio amplia información del tema. Hacemos una pausa, son las 8:20, volvemos. En un momento, regresamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. Roberto Gil, para concluir este tema del presidente López Obrador y la insistencia en ahora él no soltar el tema de la casa de Houston, de su hijo. ¿Cuál sería la motivación? Y ya volvió a darle a los periodistas que ganan mucho dinero y que no quieren decir cuánto ganan. Entre ellos me pone a mí. ¿Cuál es la lógica? ¿Qué lógica verías en esto, Roberto? Deslegitimar cualquier ángulo de crítica, cualquier, digamos, trabajo que implique cuestionar el modo de ser y de hacer del presidente y de su entorno. Creo que el presidente está siguiendo una lógica en la cual dice: quienes me atacan son corruptos. Y son corruptos porque son ricos, porque ganan dinero. La asociación entre ganar dinero y corrupción no es solamente un argumento en este episodio, ha sido consistente en la narrativa política del presidente. Recordemos 2006, todos los ricos son corruptos y por eso no quieren que yo llegue a la presidencia. Hoy está diciendo: todos los ricos o todos los que me atacan son corruptos porque tienen unos ingresos que cuestiono desde su origen. ¿Por qué? Pues porque hay que cuestionarlos. Y desde ahí construye un basamento de legitimidad moral para poner una suerte de escudo a que la gente deje de creer que lo que dice la crítica o lo que dicen los reportes periodísticos o lo que dice la conversación pública tiene algo de sustento. Yo creo que va por ahí y va a seguir insistiendo en el tema de los sueldos, y que eso nos lleva a una conversación, Ciro, Manuel, que me parece verdaderamente relevante. En un Estado democrático de derecho se vale que el poder público levante el velo de privacidad de las personas, sea quien sea.
Yo no veo interés público en que los sueldos o los salarios o los ingresos de los periodistas se discutan en la mañanera, ni tampoco que se difundan públicamente. ¿Por qué? Al contrario, la privacidad de los periodistas y de los medios de comunicación, ese velo protector de sus ingresos, su patrimonio, es parte de las garantías institucionales de la libertad de información. Es parte de las protecciones que un entramado legal le debe proveer a los periodistas, a los medios de comunicación, precisamente frente a las ofensivas del poder. Yo creo que estamos pasando, o estamos, yo creo que sí hubo cierta reacción, a mi juicio, digamos, orgánica en cuando se hicieron públicos los salarios de un periodista, de Carlos Loret, cuando hizo público el reportaje. Pero sí debiera haber una reacción mucho más contundente de los demócratas sobre si el poder puede utilizar los instrumentos del Estado, entre ellos el primero y el más fundamental, la conservación, custodia y gestión de la información que tenemos todos. Nosotros le entregamos voluntariamente al Estado información para que nos cobre los impuestos, para que prevenga la comisión del delito. Puede utilizar esos instrumentos para no solamente acosar, sino también para... Ya lo hizo, ya lo hizo. Lo que hizo con Carlos Loret fue eso. Porque, ¿de dónde pudo haber obtenido esa información el presidente de la República? Esto lo dijimos el mismo día, casi en el momento que estaba presentando. Hace 2 viernes. Sí. El presidente, por supuesto, dice que se lo entregó el pueblo. Muy bien. No veo qué pueblo anda ahí. ¿Qué pueblo recorriendo los distintos, porque en el caso de Loret eran 4 o 5 fuentes de ingreso, el Universal, Latinos, el Washington Post, en fin, eran 4 o 5. Entonces no veo a un pueblo que se meta al Washington Post y se meta acá y saque los ingresos. Entonces, ¿de dónde los obtuvo? El presidente le encargó a alguien en su gobierno, le dijo, oye, ve a Latinos, ve al Universal, ve al Washington Post y pregunta por los sueldos de estas personas, y en todos lados llegaron y dijeron, ¿usted cómo se llama? Señor Gutiérrez. Ah, muy bien, ¿de dónde viene? Presencia, ¿cómo no? ¿Qué quiere saber? ¿Cuánto gana tal persona? Aquí está. Y lo hizo y tuvo mucho éxito. Pues no creo que eso haya ocurrido. La otra, ¿de dónde lo sacó? Pues lo sacó de la información del gobierno. Y aquí la pregunta es, como dices tú, nosotros le entregamos toda nuestra información a la autoridad. Y suponemos que la autoridad, por más dura que sea, por ejemplo el SAT, actúan de buena fe. Pero sí, el gobierno, la autoridad, aquí sumado SAT más gobierno, ya vimos que no están actuando de buena fe. Yo doy por sentado que esa información la sacan de una base de datos del sistema de administración tributario. Doy por sentado, no tengo pruebas ni las tendré. ¿Cómo las voy a tener? Mi pregunta es, ¿y pasado mañana el SAT no le puede pasar tu información, mi información, a otros grupos? No necesariamente políticos, que tengan interés en saber cuánto ganas tú, me refiero a grupos criminales. Si ya violaste esa confidencialidad una vez para fines políticos, como creo ocurrió hace 10 días, ¿no se la vas a entregar mañana a otras personas? ¿O en cuánto se vende? ¿Sí? ¿O en cuánto se las vendes? ¿En eso estamos? Esa es la gravedad de haber difundido esa información. Más allá del daño que se le quiso causar en este caso a Loret. Uno tiene que confiar, además no le queda de otra, en el buen uso de la información, que va a ser un ministerio público, que va a ser un juez y que va a ser el gobierno vía el sistema fiscal, el sistema de administración tributaria. Pero precisamente, Ciro, esa es la gravedad, ¿eh? Precisamente porque la ley no se confía en la buena fe de los servidores públicos, o de todos los servidores públicos. Sí. Prevé delitos y prevé reglas y prevé procedimientos para que esa información esté protegida y resguardada. A mí no solamente me preocupa que información de los mexicanos, fiscal, financiera,
esté bancaria, esté en los medios de comunicación o en la mañanera. Me preocupa el mercado negro que eso puede generar. Si el presidente la difunde, pues imagínate la persona que está frente a la computadora que tiene acceso, pues yo también la vendo. Pero además la difunde con el argumento de que es bueno que todo se sepa. Es gravísimo lo que ocurrió, fue gravísimo. Más allá del asunto del presidente y los periodistas y las críticas que hace, es gravísimo. No fue un funcionario al que descubrieron vendiendo una base de datos o información. Es el presidente de la República, que además lo hizo, lo ostenta y lo reproduce. Ahora dice, como yo no puedo hacerlo, le voy a pedir primero, le pedí al INAI, el INAI ya me dijo que no, ahora le pido a los propios periodistas que lo hagan. Él tiene, en fin, es terrorífico, Roberto. Es terrorífico porque es el presidente de la República todos los días sirviéndose de los instrumentos de difusión del gobierno, de difusión y de propaganda. Todos los días. Tanto de las fuentes de información como de las plataformas para difundir esa información, porque la mañanera no es cualquier cosa, no es la conferencia de prensa en un hotel de la Ciudad de México. Y ya vimos además el daño en este caso, en el caso de Loret. Creo que le pusieron 11 millones de pesos de ingresos por Televisa, y 2 días después dice el presidente, no, ya averiguamos, no eran 11, eran 12. Trágico. El desprecio a la ley creo que va a ser tiene que ser. ¿Y dónde están las barras de abogados, por cierto? ¿Dónde están los grandes despachos de abogados? Pues contra la pared, a punto de tener que ir a comparecer ante la autoridad, claro, sí. Preocupados, asustados, llevando casos. ¿Dónde está la oposición? Pues salvo el PAN, que presentó ahí una denuncia por conflictos de interés, en fin. Que aparentemente va funcionando. O va avanzando. ¿Dónde están? ¿Dónde están los empresarios defendiendo, así como en alguna época defendían la empresa privada, defendiendo la secrecía de la información? Pues preocupadísimos, algunos de ellos muy asustados, otros de ellos negociando quién sabe qué. Ese es el México que tenemos hoy. Ese es el país que tenemos hoy. Bueno, te quedas... Y eso que es martes, Ciro. Y eso que es martes. Bueno, vamos a pausa y al regresar concluimos esta charla con Roberto Gil. 8:35. ¿Sigue en el tema el presidente? No, ya está en otras cosas. 8:35. Dentro de todo eso, parece que hay una buena noticia. La pandemia se convierte en endemia, como dicen, ¿no? Y va quedando atrás a los 2 años la parte más dura, la parte tan triste, tan trágica de la pandemia del COVID. 8:35, volvemos. Conclusión, Roberto Gil, sobre este tema, lo que sigue diciendo el presidente, el asunto que tiene que ver con la casa de su hijo, y preguntarte, a manera de conclusión, ¿qué es la conferencia mañanera? Llevamos 3 años, vamos para 3 años y medio, lunes a viernes, no ha fallado nunca. No ha habido un solo día en que no se... Bueno, sí, por ahí un día feriado. Sí. No, porque cuando se enferma las ha encabezado el secretario de Gobernación, primero la secretaria Olga Sánchez, luego el secretario Adán Augusto, pero quitando algunos días feriados, sí, algunas cosas prácticamente muy todos los días ha habido esta conferencia mañanera. Es en el horario de trabajo del presidente. Es una actividad administrativa, supongo, no es un divertimento, no es un ejercicio, como dice él, de derecho de réplica. El presidente está trabajando, es decir, el tiempo en el que el presidente dedica a la conferencia mañanera está devengando un sueldo que sale, ese sí, completito, del dinero público, usando todos los instrumentos de difusión
a su alcance del gobierno pagados con fondos públicos. Es una actividad administrativa, según yo. Sí, sin duda, sí. Tienes toda la razón. Esa actividad administrativa no solamente porque la conduce el jefe del Estado, el jefe de gobierno, porque da instrucciones, porque ejerce sus facultades legales, porque se financia con recursos públicos, porque se difunde con recursos públicos, porque se realiza desde Palacio Nacional y porque puede tener la trascendencia de afectar derechos, de intervenir en las dinámicas de mercado y también de causar daños y perjuicios. Imagínate que el presidente mañana en la mañanera revelara un secreto comercial, la fórmula de la Coca-Cola, ¿no? ¿Qué dirían los afectados de la Coca-Cola? Dirían, oiga, el presidente de la República en un espacio de poder, porque es un espacio de poder, ha revelado un secreto comercial de la Coca-Cola. ¿Qué significa? Que yo dejaré de ganar dinero por explotar la Coca-Cola, por ese secreto comercial. Hay un daño y hay un perjuicio. La ley presume que cuando la autoridad administrativa en sus distintas formas de actuación trasciende el espacio protegido de las personas y de las empresas, está actuando no solamente su carácter persona física, de persona como tal, sino como una autoridad administrativa. Tienes toda la razón, la mañanera tiene todas las características de actividad administrativa y como tal hay que empezarla a ver. El presidente gobierna desde la mañanera. Es una expresión de poder público y como tal debe estar sujeto a ciertas restricciones. El presidente puede eventualmente dar su opinión sobre los temas de contexto nacional, del debate público, pero cuando ejerce atribuciones, cuando impacta en las relaciones sociales, económicas, políticas, en ese momento ya no actúa como la persona del presidente, como Andrés Manuel López Obrador, sino como el jefe de gobierno que encabeza la administración pública federal. Y ahí es donde creo que está el matiz que durante casi 4 años hemos perdido, Ciro, en la conversación. Pues, muchas gracias, Roberto. Al contrario, gracias, Ciro. Denunciaste a Santiago Nieto. Sí. El viernes, como nos dijo ayer tu abogado, Javier Cuello Suárez. El viernes pasado se presentó la denuncia penal, unos días antes se presentaron denuncias administrativas. Ah, ¿también? Sí. En los órganos internos de control de la Secretaría de Hacienda, a la cual pertenece la Unidad de Inteligencia Financiera, para denunciar lo que a nuestro juicio significan hechos y conductas contrarias a la ley, la divulgación de información. Hemos hecho un recuento y tenemos las pruebas para poder demostrar que prácticamente lo que se ha publicado en los medios de comunicación viene textualmente de reportes que la UIFA ha venido fabricando y presentando. Vamos a aportar esos elementos. Yo creo que esta es una lucha por la legalidad, más allá de la cuestión personal o de el daño reputacional que se ha generado durante más de 2 años. Creo que tenemos que empezar a defender que quien no tiene, por razón de ley, la custodia, el cuidado, la posesión de los datos de las personas, no los pueda andar divulgando a contentillo y más para intereses políticos o personales. Entonces, es la batalla que vamos a dar con el equipo. Que ya empezaron. Y ya empezamos, sí, y con el equipo que encabeza Javier Cuello Suárez, y creo que con una convicción democrática, pero sí, yo creo que hay que empezar a poner los puntos sobre las IES. Gracias, Roberto. Gracias, Ciro.